Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta preciosa medianoche. Vamos a meditar en la sangre de Jesús. Es necesario que conozcamos como hijos de Dios el propósito, o mejor dicho, la provisión de Dios, la provisión, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa provisión que es mal aplicada muchas veces desde los púlpitos, la sangre de Jesús. Y debemos de tener claro lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo y lo que se refiere a su sangre preciosa. Y para eso vamos a iniciar con Levítico, tal como está escrito. Capítulo 17, versículo 11. Vamos a meditar en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, para no estar, mucha gente lo usa de los púlpitos como amuleto, como los ancianos de antes, que te cubro con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder, y quieren sacar demonios con la sangre de Cristo. Y todo lo que hacemos de palabra o de hecho, nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Ahora, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es para remisión de pecado, purificación de pecado. Por eso, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Está escrito en hebreo. Y vamos a iniciar la sangre de Jesús. Ya a pleno siglo XXI ya no la tomamos la sangre de Jesús como un torero entra con su manto rojo y se pone frente a un toro. Así agarramos la sangre de Jesucristo. No, la sangre de Jesucristo no es para eso. No es para eso. Usted sabe que la sangre de Jesucristo nos perdonó el pecado presente, el ayer, el hoy y el mañana. Sigue expiando pecados la sangre preciosa, porque el cristiano no es perfecto. No hay cristiano que sea perfecto. El perfecto solo es nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús. No juguemos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No juguemos. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es provisión de Dios por causa del pecado. Por causa del pecado. Mire, en Juan 6, 53, 57. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Claro, el pueblo de Israel no entendió la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos lo agarraron literalmente. ¿Cómo vamos a comer la carne? ¿Cómo vamos a tomar la sangre? No entendían que él estaba profetizando la muerte en la cruz. La muerte en la cruz del Calvario. La muerte en la cruz del Calvario. Y ellos no entendían. En primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuiste, oiga bien, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro, plata, sino, oiga bien, con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa sangre preciosa de Cristo no se debe de andar agarrando como muletillo. No, que te cubro, que por la sangre de Cristo hecho demonios salen huyendo. Grandes mentiras de los púlpitos. No, es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 11. Pero estando ya presente Cristo, oiga bien, en Hebreos 11 del 14 en adelante, vamos a, en el 14, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Sirve para remisión de los pecados. Como está escrito aquí, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre es para el perdón de los pecados. Cuando Moisés celebró el pacto, Jehová con Moisés, el pacto, y ante el pueblo fue esparcida la sangre, fue rociada la sangre. La sangre no es para otra cosa, no. Y nos perdona los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Pero la gracia no es para pecar. La gracia no es para pecar. Ahora bien, ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Por la sangre de Jesús tenemos redención. No es para andar toreando. La sangre de Jesús, oiga, no es para andar toreando. No. No. No es para eso. Para andar cubriendo. Cubro tu carro con la sangre. Cubro tu casa con la sangre. No, no es para eso. No es para eso. En Hebreos 9:12, oiga, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted sabe que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran figura, eran sombra de lo verdadero. ¿Y cuál es lo verdadero? Es nuestro Señor Jesucristo. Él, esa sangre preciosa que derramó en el madero, entregó su vida. Todo eso era sombra. Ve, por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados. Al caminar en luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Porque cuando uno comienza el evangelio, cae, lo restaura, cae, lo restaura. Pero tenemos que ir madurando. Ya al entrar a madurez, ya no se peca como cuando uno comienza de cristiano, como hijo de Dios. No, ya no. Ya no. Primera de Juan 1, 7, 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Oiga, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para eso es la sangre de Cristo, para la remisión de pecado, para limpiarnos. Como está escrito acá, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por muy malvado que hemos sido, la sangre preciosa nos limpia. Nos limpia. Solo hay que confesar el pecado. Estamos meditando en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús. C. Por la sangre de Jesús somos justificados. Hechos justos tal como si nunca hubiéramos pecado. Oiga, qué precioso. Aquí el sicario, el violador, el ladrón, el fornicario, el adúltero, Dios le perdona esos pecados si se arrepiente. Si se arrepiente por esa sangre preciosa. Romanos 5:9, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, oiga, en su sangre.
Por él seremos salvos de la ira. Justificados. La justicia de Dios la recibimos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, esa sangre preciosa que fue rociada. Rociada. La persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que esa persona sea. Todo lo que nunca pudiese llegar a ser por sí misma. La solución, aquel que no tiene a nuestro Señor Jesucristo. La solución, Cristo, Cristo, Cristo. Es la solución de la vida del pecador. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa sangre preciosa, por medio de ella nos ha purificado. Por eso que el fruto de la justificación es la santificación. Somos santos porque hemos sido santificados, apartados del mundo para estarlos consagrando a Dios. Oiga, estarlos consagrando a Dios, no seguir viviendo con la vida vieja, no. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. El acceso es a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempos de necesidad, mayormente. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, oiga bien, cada vez que nosotros oramos, cada vez que los hincamos, los acercamos a Dios, estamos en el lugar santísimo. Y recuerde que los sumos sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo. Oiga, qué privilegio que tenemos hoy nosotros, que cada vez que nos dirigimos a Dios, estamos en el lugar santísimo. Ellos entraban una vez al año, tenían que hacer la expiación por sus pecados primero y después tenían que hacerlo por lo del pueblo. Pero nosotros, el sacrificio perfecto, único y suficiente de nuestro Señor Jesucristo nos permite entrar al lugar santísimo las horas que nosotros queramos. El momento, día, entramos. Oiga, es mejor la gracia que la ley. Por eso dice Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga, por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. De su carne. La sangre de Jesucristo. Ya no la usemos. Y si alguien la usa de los altares o a veces con los hijos o con cualquier otro objeto, dígale, corríjalo, que la sangre no es para eso. No es para eso. Para eso está la oración. La oración, le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Cualquier petición se la llevamos. Pero andar regando la sangre, no. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, oiga bien, su propia sangre, no de carneros, no de cabros, que era en el Antiguo Testamento, no, padeció fuera de la puerta. Por eso fue crucificado fuera de Jerusalén. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servirle al Señor Jesucristo. Hebreos 9:14, nuevamente. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos purifica, nos limpia, nos quita todo pecado, la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de saber para qué nos ha dado Dios esa sangre preciosa, por qué fue derramada, por qué fue esparcida. Por la sangre de Jesús tenemos victoria sobre el diablo.
y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Sí, como está en Apocalipsis, ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Y ellos, oiga bien, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Creyeron en nuestro Señor Jesucristo, lo recibieron como Salvador y Señor de su vida. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre? En tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, el arca del testimonio. Como dijo anteriormente, el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero primero tenía que expiar sus pecados y después los del pueblo, para que tuviera, mire, validez. Esta era una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año. Todo eso era símbolo, sombra, figura de lo que había que venir. Ahora nosotros ha sido revelado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leo de nuevo Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por esa razón, nosotros debemos de vivir con gozo, felices, y ese es fruto del Espíritu Santo. De esa misericordia, de ese amor, de esa compasión que Dios ha derramado en cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que andemos con la frente en alto, erguidos, sirviéndole a Dios, luchando, peleando, cada día. La sangre de ese sacrificio perfecto, único, suficiente, es para el perdón de los pecados. Por eso que cada uno debemos de crecer espiritualmente, tenemos que crecer. En Colosenses 1:13-14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, oiga, redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha redimido, nos ha librado de esa condenación eterna al infierno. Es para que andemos en una vida santa. Hebreos 9:22. Oiga, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Para eso es la sangre de Cristo. Aquí eran los machos cabríos, vea, del antiguo pacto. Toda esa era sombra, era figura. En Cristo se cumplió todo, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? Victoria sobre rebelión. En el jardín de Getsemaní Jesús oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía lo que le esperaba, la muerte en la cruz del Calvario. La tensión de la muerte era tan fuerte sobre el que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas. Aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención particular, es decir, redención de rebelión. ¿De dónde comenzó a padecer? Desde la oración. Por eso nosotros debemos de tratar, esforzarnos de entender cuál es la magnitud del pecado. La magnitud, el efecto
negativo que hay en el ser humano, porque mora en nosotros. La maldad, la perversidad, viciados, torcidos, corruptos en el ser humano. Es universal el pecado. Ve, Jesús derramó su sangre a través de la corona de espina. La espina era un símbolo de la maldición de Dios sobre el pecado. En Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mire, símbolo de dolor. Era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención de la maldición del pecado. Llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona de espina. ¿Cree que es fácil que no como preparan en esas participaciones, en celebraciones que hacen de coronación de reina, ¿verdad? Si es posible les echan cremita y le ponen la corona? No, con nuestro Señor Jesucristo no fue así, fueron despiadados, esos hombres fueron despiadados, mire, sin piedad, poner esa corona de espina. Y Él lo sufrió por usted, por él, por ella, por mí, por cada uno de aquellos que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de Él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Mire, de palabra y así físicamente lo agredían, lo escarnecían. Y de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. La sangre derramada habla de redención de la maldición del pecado. Nos ha redimido también de la maldición de la ley. Sí, la sangre de sus azotes o latigazos, esta sangre fue derramada de la espalda de Jesús. Le han metido una pregunta. Tal vez a alguien le han pegado, lo castigaron con unos 60 garrotazos, garrote, palo, leño, unos 60 golpes con un garrote, o menos, usted sabrá. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó la ira de Dios, fue descargada, oiga bien, en Cristo. Por eso que fue inmolado, fue masacrado prácticamente nuestro Señor Jesucristo, para que hoy nosotros andemos caminando en gloria. Por eso vale la pena ser fieles, ser obedientes, entregados, humildes, respetuosos, crecer en amor, en fe, en bondad, en lo que es el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que crecer, tenemos que crecer. Dios los bendiga a cada uno, familia de la fe, familia sanguínea, Dios los bendiga. Animémoslos unos con otros, sigamos adelante. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron a la cruz derramaron sangre que era y es suficiente y suficientemente poderosa como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y de la condena de Dios en Él. El que no reciba a nuestro Señor Jesucristo va a condenación eterna. Condenación eterna al infierno. Pero el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, alcanza el perdón de pecados, la salvación, la promesa de la vida eterna. Todo eso, Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, oiga, qué precioso esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús, esa esperanza viva que está preservada en los cielos, inmarcesible, incontaminada, incorruptible,
Ahí está, ahí los está esperando. Vale la pena. No hay ninguna condenación. Si hemos sido rociados con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que para eso es la sangre de Jesús, no es para otra cosa. Debemos de esforzarlos cada día más. Efesios 2, 8, 9 y el 13. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Oiga, qué precioso. Para eso es la sangre. No es para andar toreando, no es para andar te cubro con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo tiene poder sobre los demonios. No, no es para eso. Es el nombre de Jesús. Todo demonio, al escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, huye. Huye, huye. Bueno, la sangre de Jesús. Hoy tenemos claro, ¿para qué la sangre de Jesús? Si es para la remisión de pecados, es para el perdón de pecados, limpiar los pecados, borrar los pecados. No es para andarla ahí regando. Recuerda antes los ancianos, hijito, le hacía la cruz, te cubro con la sangre de Cristo. Y los mandaban. No, debemos de ubicarlos bien. Ubiquémoslo ya es tiempo. Cada uno somos responsables. Bueno, familia de la fe, familia sanguínea, hemos meditado sobre la sangre de Jesús. Ahora, si usted anda regándola, anda cubriendo sus caballos, sus vacas, o la casa o el carro con la sangre de Cristo, estamos blasfemando. Estamos blasfemando, Inconscientemente o conscientemente blasfemamos cuando no usamos bien el nombre de Jesús, cuando no usamos bien no conocemos el poder de la sangre, el para qué de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga, feliz madrugada, sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. Dios los bendiga.